8 de la mañana con 5 minutos. Vamos rápidamente a la línea telefónica con el gusto de siempre. Saludo en esta mañana Alejandra Arias Gómez. Ella es presidenta de la Asociación Civil Aldea por los Niños. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, igual el placer es mío. Un gusto grande saludar a tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, revisar los temas. Hace unas semanas estuvimos presentando información importante que tiene que ver con la violencia contra las infancias, Alejandra, y que bueno que tú a través de la Asociación Civil has estado dándole seguimiento. Violencia intrafamiliar, al menos en lo que va de este 2025, 408 casos registrados por parte de las autoridades, y esto por consiguiente pues lleva a otra parte, que es el resguardo de los menores, de los niños que están siendo victimados y que tienen que estar en albergues temporales. ¿Cuál es la tendencia, Alejandra? ¿Va en aumento, ha descendido o todavía se mantiene este problema de violencia? La violencia en México crece en forma exponencial. De hecho, hay estudios que respaldan, hay evidencias a través de las estadísticas, hay organismos como INEGI que constantemente están actualizando sus datos, hay organismos también internacionales que analizan las estadísticas de violencia en países en vías de desarrollo, como por ejemplo México, y el resultado es que continúa el país ocupando el primer lugar en América Latina en cuanto a violencia infantil. Anteriormente Brasil ocupaba el primer lugar, pero México pues ya rebasó y está actualmente ocupando el primer lugar en violencia contra la niñez y en cuanto a estadísticas de violencia intrafamiliar, como bien menciona. Esta violencia marcada, como bien comentas tú, en nuestro país, y que bueno, estamos en el nada honroso primer lugar, por abajo por arriba de Brasil, que comentabas. ¿Qué acciones se han hecho en torno a esto para evitar precisamente que se siga cometiendo el mismo tipo de violencia contra las infancias, hablando por ejemplo de golpes, de maltratos, Okay. de abuso sexual también? Claro que sí, y precisamente con relación a tu pregunta, cabe recalcar que el hogar continúa siendo en este país el lugar en donde la niñez recibe las más altas dosis de maltrato, de abuso físico, sexual, de psicológico, abandono del hogar. Es una tendencia muy marcada particularmente en Tabasco por la situación del embarazo adolescente. Entonces está muy asociado al abandono en el sentido de que pues el niño o la niña es dejado en manos de los abuelitos o de los familiares, precisamente como una consecuencia del embarazo adolescente. Entonces el hogar continúa siendo el espacio, contexto más inseguro para los niños. Entonces, pues así la situación es bastante compleja, cualquier medida de intervención. Sin embargo, lo que observamos en Tabasco y a nivel nacional, no solamente Tabasco, es que Sí. las políticas públicas para la niñez son solamente asistenciales, es decir, a través de regalar algún tipo de beneficio, pero no hay una estrategia, un programa o una intervención que tenga como objetivo la prevención de la violencia desde el hogar, sobre todo la capacitación, el seguimiento con los padres de familia en las escuelas. Por ejemplo, en el nivel de la adolescencia, en esta etapa de la adolescencia, es necesario implementar medidas para la prevención del embarazo adolescente, que de hecho es un detonante del maltrato infantil, el embarazo adolescente. Entonces, sí es necesario prevenir esta tendencia y particularmente trabajar desde el hogar, desde las familias, fomentando, aunque suene como una situación muy sencilla, fomentando precisamente los valores y la crianza positiva, es decir, la crianza a través de cierto tipo de educación que no sean los golpes, porque pues hay estudios científicos que establecen que pues un niño golpeado, maltratado, incluso es un niño que puede desarrollar algún tipo también de padecimiento de tipo mental, ansiedad, depresión,
tendencia al suicidio. Entonces, sí se requieren medidas, pero a nivel preventivo, trabajar sobre el tejido social y no solamente a través de actos asistenciales, que es lo que lamentablemente se observa en todo el país en cuanto a políticas públicas que trabajan con la niñez. Y que bueno, se complica muchísimo, Alejandra Arias, sobre todo por en dónde se dan pues estos Claro. abusos en contra de los menores de edad, de los niños, que principalmente es en las familias, donde ahí conviven tanto la víctima como el victimario. Entonces esto muchas veces complica porque incluso la víctima cuando pues a veces se quiere denunciar, pues pues incluso hasta se sienten culpables, ¿no? De lo que le vaya a pasar al responsable de esta víctima, de este delito. De este delito, sí, de hecho continúan dentro de las estadísticas ocupando los primeros lugares los padrastros. Aquí no estamos hablando con prejuicios, solamente estamos analizando las estadísticas, es lo que señalan precisamente los números, padrastros, madres, las madres a las que romantizamos, los días, cada día de madres también Sí. están ocupando un lugar elevado en cuanto a las estadísticas de los abusadores o de quienes atentan contra la niñez. También aquí es necesario mencionar que como asociación no se promueve que los niños, o sea, vivan, porque sí, en ocasiones recibimos cuestionamientos, sobre todo cuando interactuamos con padres de familia, de que la organización promueve que los niños no hagan nada en sus casas. No, momento. Hay una disciplina positiva que creo que ya está siendo muy difundida, a través de la cual los niños, dependiendo de su edad, deben adquirir ciertas responsabilidades. Estamos hablando, en este caso, de abuso o de maltrato que disminuye la calidad de vida del infante. Esa es la diferencia entre disciplina positiva y abuso infantil. Cuando el niño recibe golpes, amenazas, vejaciones, maltrato que pone en riesgo su vida, su calidad de vida, pone en riesgo su desarrollo integral y genera un impacto traumático severo. Ese es el maltrato infantil que se recibe lamentablemente en un 80% de los casos dentro del hogar. Y madres, padres, familiares, padrastros, madrastras están involucrados. Alejandra Arias Gómez, hace unos años tú compartías un diagnóstico con apoyo de unas personas que realizaron una especie de pues de encuestas y ese diagnóstico pues permitía conocer cuáles eran las zonas o los municipios donde mayor prevalencia hay sobre pues estos abusos a los menores de edad. ¿Qué te parece si me comentas después de la pausa? Tenemos que hacer la pausa y regresamos con más de esta entrevista con la presidenta de la Asociación Civil Aldea por los Niños, Alejandra Arias Gómez. 8 de la mañana con 18 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias. Continuamos en esta entrevista con Alejandra Arias Gómez, presidenta de la Asociación Civil Aldea por los Niños. Alejandra, antes de ir a la pausa, te preguntaba cuáles son los municipios donde hay mayor prevalencia de violencia infantil en el estado de Tabasco. En efecto, como bien tú mencionabas, hace algunos años realizamos un estudio que fue financiado por Indesol México, que es una dependencia federal en Tabasco, acerca de qué municipios o qué áreas se encuentran más afectadas por esta problemática denominada abuso, maltrato, explotación infantil. Se aplicaron estudios con diferentes categorías, o sea, por ejemplo, la categoría de los niños en condición, por ejemplo, de abuso de tipo físico, sexual, psicológico, y también se realizaron estudios en cuanto a la niñez víctima de trabajo infantil o explotación laboral infantil. Entonces, en cuanto a maltrato físico, sexual, psicológico, la región de la Chontalpa básicamente ocupó el primer lugar en cuanto a estadísticas, sobre todo porque se realizaron muestras en ciertas áreas en las cuales se habían detectado casos de denuncias. Y respecto al trabajo infantil, sí está siendo afectada la zona de la Chontalpa, como por ejemplo el municipio de Huanguillo de Cárdenas. El municipio de Centro ocupa primer lugar en trabajo infantil a nivel estatal, y municipios como serranos, como por ejemplo Macuspana y Teapa, en cuanto a trabajo infantil. Entonces son las estadísticas que nosotros encontramos.
Y esto derivó en una serie de propuestas a los ayuntamientos, en ese entonces al gobierno estatal, al Congreso del Estado a través de la Comisión de Infancia. Lamentablemente, a pesar de que incluso se les plantearon algunas estrategias de intervención, no hubo ningún avance. En esto quedó, pero sí realizamos este estudio que de alguna manera permite detectar cuáles son las áreas en las cuales se registran más casos y qué tipo de casos, sobre todo porque no se trata de cuando se crean programas solamente se generen con base en ocurrencias, sino que deben haber estudios que respalden esa intervención. O sea que nada más recibieron la información que ustedes de manera pues en campo estuvieron recolectando información fidedigna de cada uno de los casos y de los testimonios que fueron recogiendo y pues simplemente no prosperó, Alejandra. No, en efecto, no prosperó y pues lo que nos llama la atención es que sí hay recursos, por ejemplo, que se invierten cuando se celebra, por ejemplo, un Día de Niños. Entonces, por ejemplo, los ayuntamientos suelen gastar recursos, por ejemplo, organizando festivales, entrega de juguetes. Eso no está mal, por ejemplo, pero a veces en ocasiones se gastan millones del presupuesto público en obras que no benefician a la niñez, pero sí hay programas en los cuales se podría invertir para revertir sobre todo estas estadísticas. Pues muy bien, Alejandra Arias Gómez, ¿algo más que quieras agregar? Por el momento, pues sencillamente, pues mayor sensibilización de la sociedad para que denuncien casos, que no vean como algo normal una situación de violencia, que es lo que prevalece, la normalización de la violencia contra la niñez, y sobre todo padres y madres de familia que tengan problemas en la crianza de los hijos, buscar ayuda psicoterapia, buscar algún tipo de psicoterapia, algún tipo de ayuda psicológica, porque pues la crianza con violencia genera violencia. Pues nosotros te agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada y queda abierto el espacio para que nos visites para nuevos encuentros y revisar este tema, que de verdad que siempre hay que tener el foco en estos temas, pero sobre todo pues que pues presionar a las autoridades para que tomen acción en torno a estos temas. Muchas gracias, Alejandra, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Hasta luego. Pues ahí está la entrevista. Usted la puede consultar como todas las que tenemos regularmente en este espacio y en otros espacios, en la segunda emisión. Usted las puede encontrar en XCBA Tabasco en YouTube. Ahí nos encuentra el canal de YouTube y bueno, ahí publicamos todas las entrevistas. Nos vamos a la pausa, son las 8 de la mañana con 28 minutos.